A una actitud de distancia es un libro profundamente enfocado en la actitud humana frente a los cambios, las dificultades, los fracasos y las oportunidades que aparecen a lo largo de la vida. Y probablemente una de las razones por las que este libro conecta tanto con muchas personas es porque habla de algo que todos, absolutamente todos, experimentan tarde o temprano. Momentos donde las cosas no salen como esperábamos. Cambios inesperados. Pérdidas. Fracaso. Incertidumbre. Miedo. Procesos difíciles. El autor, Jesús Bonilla, transmite una idea muy clara desde las primeras páginas. La diferencia entre quienes avanzan y quienes quedan atrapados muchas veces no está únicamente en las circunstancias, sino en la actitud con la que enfrentan esas circunstancias. Y sinceramente, esa reflexión puede cambiar muchísimo la forma en la que una persona interpreta su propia vida. Porque normalmente cuando alguien atraviesa una dificultad, lo primero que suele mirar es el problema. La pérdida. El obstáculo. La frustración. Pero el libro insiste bastante en algo distinto. Muchas veces las oportunidades más grandes aparecen justamente en los momentos más incómodos. Y probablemente eso sea difícil de aceptar mientras se atraviesa el problema, pero muchas historias reales muestran exactamente eso. Una de las primeras enseñanzas importantes del libro es que el fracaso no es algo extraño ni exclusivo de ciertas personas. Es parte inevitable de la vida. Desde un niño aprendiendo a caminar hasta personas construyendo empresas, relaciones o proyectos, todos enfrentan caídas en algún momento. Pero según Jesús Bonilla, el verdadero problema no es fracasar. El problema aparece cuando una persona desarrolla una actitud derrotista frente al fracaso. Porque ahí es donde deja de avanzar. Y sinceramente, esta idea probablemente explique muchísimo sobre las diferencias entre personas que logran reinventarse y otras que se paralizan completamente frente a las dificultades. Otra parte muy interesante del libro es cómo explica que los cambios generan miedo porque sacan a las personas de lo conocido. Y esto probablemente le ocurre a muchísima gente. Cuando todo cambia. Trabajo. Economía. Relaciones. Rutinas. O proyectos. Aparece incertidumbre. Y el cerebro humano normalmente busca seguridad. Entonces muchas personas reaccionan resistiéndose al cambio. Pero el libro insiste bastante en algo importante. Quedarse atrapado intentando conservar permanentemente lo viejo puede impedir completamente el crecimiento. Y probablemente esa sea una de las enseñanzas más fuertes de todo el libro. Porque crecer normalmente implica atravesar incomodidad. Otra historia muy importante que aparece en el libro es la del pueblo de Israel atravesando el desierto después de salir de Egipto. El autor utiliza este relato para mostrar cómo dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero interpretarla de maneras completamente distintas. Algunos veían solamente problemas, miedo y limitaciones. Mientras otros lograban ver oportunidad, aprendizaje y futuro. Y sinceramente, esto probablemente siga ocurriendo hoy constantemente. Hay personas que frente a un cambio solamente ven amenazas. Mientras otras logran adaptarse, aprender y crecer incluso en medio de situaciones difíciles. Otra enseñanza muy poderosa es que muchas veces el entorno limita muchísimo la visión personal. El libro habla bastante sobre cómo cultura, contexto y experiencias negativas pueden hacer que alguien crea que no puede aspirar a algo diferente. Y sinceramente, esto probablemente afecte a muchísimas personas. Porque alguien puede crecer escuchando constantemente. Eso es imposible. No naciste para eso. Confórmate con lo que tienes. Y poco a poco esas ideas terminan construyendo límites mentales enormes. Pero Jesús Bonilla insiste bastante en algo importante. La actitud correcta puede ampliar completamente la perspectiva de una persona. Puede ayudarla a ver oportunidades donde antes solamente veía limitaciones. Otra historia muy interesante del libro es la de David enfrentando a Goliat. Y aunque es una historia ampliamente conocida, el autor la utiliza desde una perspectiva muy particular. Mientras todo un ejército estaba paralizado por miedo y tradición militar, David decidió actuar diferente. No utilizó la estrategia tradicional. No se dejó limitar por lo que otros creían imposible.
Y justamente ahí aparece una enseñanza muy fuerte. Muchas veces quienes logran cambios importantes son personas dispuestas a pensar diferente. Y probablemente eso siga siendo completamente válido hoy. Porque muchas innovaciones, proyectos y transformaciones nacen justamente cuando alguien se atreve a intentar algo distinto. Otra enseñanza importante del libro es que la actitud correcta no elimina automáticamente los problemas, pero sí cambia completamente la forma de atravesarlos. Y esta diferencia es enorme. Porque una persona negativa puede convertir incluso una oportunidad en un desastre. Mientras que alguien con mentalidad positiva y resiliente puede encontrar aprendizaje incluso en momentos difíciles. Y sinceramente, esto probablemente tenga muchísimo impacto en calidad de vida. Otra historia muy poderosa que aparece en el libro es la de John Paul Blenke. John perdió ambos brazos siendo muy pequeño. Y cualquier persona podría imaginar que una situación así destruiría completamente sus posibilidades. Pero ocurrió algo distinto. Tanto él como su familia decidieron enfocarse más en lo que todavía podía hacer, que en lo que había perdido. Con el tiempo, John desarrolló habilidades increíbles. Jugaba fútbol. Nadaba. Escribía con los pies. Patinaba. Y realizaba actividades que muchísimas personas considerarían imposibles. Y probablemente esta sea una de las historias más impactantes del libro. Porque demuestra algo muy fuerte. Muchas veces los límites más grandes no son físicos, sino mentales. Otra enseñanza importante es cómo el libro diferencia entre personas que se convierten en víctimas del cambio y personas que utilizan el cambio como plataforma de crecimiento. Y sinceramente, esta idea probablemente sea extremadamente relevante hoy. Porque vivimos en un mundo que cambia constantemente. Tecnología. Economía. Relaciones. Trabajo. Rutinas. Entonces desarrollar capacidad de adaptación se vuelve fundamental. El libro insiste muchísimo en que las personas más exitosas suelen ser justamente aquellas que aprenden a abrazar los cambios en lugar de paralizarse frente a ellos. Otra parte muy interesante es cómo Jesús Bonilla habla sobre creatividad e innovación. Porque muchas veces las mejores ideas aparecen justamente en momentos incómodos. Cuando algo deja de funcionar. Cuando una persona pierde estabilidad. Cuando necesita reinventarse. Y sinceramente, muchísimas historias de éxito nacieron exactamente así. Personas que atravesaban momentos difíciles, y decidieron transformarlos en oportunidad. Otra historia importante que aparece en el libro es la de Steve Jobs. El autor menciona cómo muchos grandes innovadores se sintieron incómodos con la realidad existente y decidieron construir algo distinto. Y probablemente esa incomodidad muchas veces sea necesaria para crecer. Porque cuando alguien permanece completamente cómodo todo el tiempo, normalmente deja de evolucionar. Otra enseñanza muy poderosa del libro es aprender a cambiar perspectiva frente a los problemas. Porque muchas veces las personas interpretan automáticamente cualquier dificultad como señal de derrota. Pero el autor insiste bastante en algo diferente. Algunas dificultades llegan para desarrollar capacidades nuevas. Paciencia. Fortaleza. Creatividad. Madurez. Y sinceramente, aunque nadie disfruta atravesar procesos difíciles, muchas veces son justamente esos momentos los que terminan transformando más profundamente a una persona. Otra parte muy importante es cómo el libro habla sobre esperanza. Porque cuando alguien pierde completamente esperanza, deja de actuar. Y probablemente ese sea uno de los riesgos más peligrosos del fracaso prolongado. Entonces Jesús Bonilla insiste muchísimo en proteger mentalidad y actitud incluso durante momentos difíciles. Porque la manera en que una persona interpreta lo que vive influye muchísimo en sus decisiones futuras. Otra enseñanza interesante es cómo las oportunidades muchas veces aparecen disfrazadas de problemas. Y esta idea probablemente parezca extraña al principio, hasta que observas muchas historias reales. Empresas nacidas en crisis. Personas que descubrieron propósito después de pérdidas. Cambios positivos surgidos después de situaciones difíciles. Y sinceramente, probablemente gran parte del crecimiento humano ocurra justamente fuera de las zonas cómodas.
Otra historia interesante que aparece relacionada con liderazgo y transformación es la de Martin Luther. El autor menciona cómo ciertos cambios históricos ocurrieron porque alguien decidió cuestionar estructuras tradicionales y actuar diferente. Y probablemente esto deje otra enseñanza fuerte. Las personas que generan impacto muchas veces son aquellas que se atreven a desafiar límites establecidos. Otra parte muy poderosa del libro es cómo habla sobre actitud frente a tragedias personales. Porque el autor no intenta negar que existan momentos extremadamente dolorosos. Lo que plantea es algo distinto. Incluso en medio de pérdidas, una persona todavía puede decidir cómo responder emocional y mentalmente. Y sinceramente, esa capacidad probablemente sea una de las mayores fortalezas humanas. Otra enseñanza importante es dejar de ver el cambio como enemigo permanente. Porque muchas personas viven intentando conservar estabilidad absoluta. Pero la vida cambia constantemente. Entonces aprender a fluir con ciertos cambios puede reducir muchísimo sufrimiento innecesario. Otra parte interesante es cómo el libro habla sobre mentalidad colectiva. Porque las actitudes también se contagian. Personas negativas pueden destruir energía de equipos completos. Mientras que personas resilientes suelen inspirar crecimiento, motivación y esperanza en otros. Y probablemente esto aplique muchísimo en familias, amistades, empresas y relaciones humanas en general. Otra enseñanza muy poderosa es que la actitud correcta muchas veces vale más que talento natural. Porque una persona extremadamente talentosa pero derrotista probablemente abandone rápido frente a dificultades. Mientras que alguien perseverante y resiliente puede seguir creciendo constantemente. Y sinceramente, esto probablemente explique muchísimas historias de éxito real. Otra historia muy interesante que aparece mencionada en el libro es la actitud del expresidente Ronald Reagan frente a problemas de salud. A pesar de múltiples dificultades físicas, mantenía una perspectiva positiva y fuerte. Y probablemente esta historia busque mostrar algo importante. La actitud no elimina las dificultades, pero puede cambiar completamente la experiencia interna frente a ellas. Otra enseñanza importante es aprender a interpretar las crisis como momentos de preparación. Porque muchas veces una etapa difícil desarrolla habilidades necesarias para etapas futuras. Y sinceramente, esto probablemente solo se entiende mirando hacia atrás después de varios años. Otra parte muy poderosa del libro es cómo insiste en que el potencial humano muchas veces permanece dormido hasta que aparece una situación que obliga a desarrollarlo. Y probablemente muchísimas personas descubrieron capacidades propias justamente en momentos difíciles. Fortaleza. Liderazgo. Creatividad. Resistencia. Otra enseñanza fuerte es que nadie puede controlar completamente todo lo que sucede. Pero sí puede trabajar en la forma en que responde. Y probablemente esa sea una de las reflexiones más maduras y útiles de todo el libro. Porque la vida inevitablemente traerá cambios, pérdidas y desafíos. Pero la actitud sigue siendo una de las pocas cosas que realmente dependen de nosotros. En el fondo, a una actitud de distancia habla sobre resiliencia, perspectiva y crecimiento personal frente a los cambios inevitables de la vida. No desde optimismo ingenuo, sino desde la idea de que incluso en los momentos más difíciles una persona todavía puede decidir avanzar. Y probablemente esa sea la reflexión más poderosa de todo el libro. Muchas veces la distancia entre la vida que alguien tiene y la vida que podría construir no está solamente en recursos, suerte o circunstancias. Muchas veces está en la actitud con la que decide enfrentar el camino. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de A una actitud de distancia. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las historias, enseñanzas o reflexiones de este libro te haya ayudado a mirar los cambios, los fracasos y las dificultades desde una perspectiva diferente. A veces la vida cambia de manera inesperada y sentimos que todo se vuelve incierto. Pero incluso en medio de esos momentos difíciles, todavía existe algo extremadamente poderoso que nadie puede quitarte, tu capacidad de decidir cómo responder. Recuerda que una caída no define tu destino. Un error no define tu valor. Y una dificultad no significa necesariamente el final del camino. Muchas veces los momentos más difíciles terminan revelando fortalezas que ni siquiera sabías que tenías.
Sigue avanzando. Sigue aprendiendo. Y sigue construyendo una mentalidad capaz de ver oportunidades incluso en medio de los cambios. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo El obstáculo es el camino, Tus zonas erróneas, La buena suerte o Quién se ha llevado mi queso, porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con actitud, cambio, resiliencia y crecimiento personal. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.